conociendo y pudiendo ver a la luz de las Escrituras la lucha que hay en los cielos para que del Señor en querer que nosotros renovemos nuestra mente, que pueda ser renovada. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos fluir en el poder y todo el potencial que hay en el reino de Dios. Se necesita que nosotros podamos estar alineados a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir no solamente con un arrepentimiento lo suficiente que pueda yo exonerarme del infierno, sino un arrepentimiento que me pueda también permitir extraer todo el potencial del reino de Dios en nuestra vida, para gloria del nombre del Señor y para llevar a cabo el llamamiento que el Señor nos entregó a cada uno. ¿Ok? Entonces, en este sentido, nosotros estábamos viendo un texto en el libro de Mateo, capítulo 16, y llegamos hasta el versículo 23. Pero esta predicación continúa y continúa el día de hoy. En Mateo 16, 24, el siguiente versículo, esta enseñanza la titulé Sígueme. ¿Ok? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay decisiones en nuestra vida, hermanos, que vamos a tomar en el cual el 95 o el 90% de ellas van a quedar en el olvido. Pero cuando nosotros empezamos a vivir en el Señor y a rendir nuestro corazón a Él, podemos llegar a tener decisiones en nuestra vida que permanezcan por la eternidad. ¿Y saben algo? El hecho de que cada uno de nosotros esté aquí es por una decisión de alguien que decidió compartir el Evangelio con alguien de nuestra descendencia para que el día de hoy tuviéramos la oportunidad de ser una huella de ese hermano o hermana que compartió el Evangelio ese día para que nosotros estemos aquí. Quizás eres el primero de tu familia, quizás vienes por descendencia, pero en este sentido, esa decisión que tomó esa persona permite de que haya una huella que permanezca en el tiempo. Pero ¿saben algo? Yo quiero adentrarme a un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo que creo cuando yo le digo un discípulo, piensa en un discípulo, creo que el 80% tiene en la mente a Pedro, a Juan, a Jacobo, hijo de Zebedeo. Pero creo que el que más coincidiría podría decir que sería Pedro. Y Pedro me encanta mucho en cuanto a su vida y cómo se llevó a cabo diferentes cosas, porque literalmente hay algo que quiero que nos adentremos en la vida de Pedro. Y quiero que estén conectados conmigo, pero antes de eso, quiero que puedan observar una huella que dejó Pedro que sigue estando vigente al día de hoy. Así que vamos a adentrarnos y vamos a entrar a la lectura de Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31. Dice así, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba por las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, normalmente nosotros podemos entender este pasaje, pero hay una pregunta que cada vez que yo llego a este pasaje, me pregunto, ¿qué le pasó a Pedro por la cabeza para ver al Señor Jesucristo caminar por las aguas y él creer que podía hacerlo? Esa pregunta me llegó a la mente y no podía quitármela. ¿Qué le vino a la mente a Pedro para él creer que él podía hacer lo mismo que el Señor Jesucristo? Y ¿saben algo? Hay algo bastante característico. Que Pedro no era colombiano ni venezolano. Él no era chileno. Él era judío. Y una de las maneras de poder reconocer o encontrar la esencia de por qué él tuvo eso, necesitamos verlo desde el lente de la cosmovisión judía. Si nosotros vemos este escenario desde el ojo de la cosmovisión judía, vamos a poder entender por qué a Pedro le pasó esa idea por la cabeza. Porque literalmente yo estoy en una barca pescando en Chanaballita y lo menos que se me ocurriría es salirme de la barca. Pero a Pedro no. A Pedro sí se le ocurrió. Pero para poderlo comprender, necesito que me puedan permitir acercarme a ustedes y poder ver un poquito de la historia judía, unos minutos, para que podamos entender.
En la época de Cristo, en cuanto a los judíos, ellos tenían un gran orgullo por el programa o el sistema educativo que ellos tenían. Tenían un sistema educativo muy reconocido, muy bueno. Salían muy buenos rabinos de allí de la escuela, por así decirlo, de los judíos. ¿Y saben algo? La preparación de este sistema educativo se manejaba en 3 niveles. Eran 3 niveles que se conducían y trabajaban con ellos desde los 5 años. Desde los 5 años, y este sistema educativo estaba diseñado para promover a todos aquellos que eran cualificados y desechar a los no cualificados. ¿Ok? Era muy exigente y ellos podían ver aritmética, matemática, historia, pero sobre todo estudiaban la Torá. ¿Ok? Ellos estudiaban, profundizaban la Torá. Pero ¿qué sucede con esto? Que ellos llegaban y manejaban el primer nivel que era obligatorio, que se conoce como Bet Sefer. El primer nivel de estudio de los judíos en aquella época, que se conocía como el Bet Sefer, trabajaba con los niños de 5 a 10 años. Y literalmente trabajaban y estudiaban el Pentateuco. El Pentateuco eran los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, literalmente todo esto que está aquí. ¿Ok? De 5 a 10 años ellos estudiaban el Pentateuco, pero era al nivel de casi memorizarlo. Ellos podían recitarlo, transcribirlo. El dominio del Pentateuco de estos pequeños en ese primer nivel era muy alto, muy, muy alto. Al punto de que a los 11 años algunos o muchos, la mayoría renunciaba y se iba a dedicar al oficio familiar. Este oficio familiar es que si la familia se dedicaba a la pesca, ellos se dedicaban a la pesca. Si eran carpinteros, se dedicaban a la carpintería. Si eran comerciantes, se dedicaban al comercio. Pero no continuaban en los estudios de la sinagoga, sino que literalmente lo que hacían era dedicarse al oficio de la familia. Eran eliminados, eran no cualificados. Pero los que sí lograban pasar, literalmente pasaban al segundo nivel. Y ese segundo nivel se conoce como Bet Talmud, que trabajaban con los jóvenes de 10 a 15 años. Pero allí no solo estudiaban el Pentateuco, sino también estudiaban los profetas menores, los profetas mayores, salmos, proverbios, los libros históricos, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Literalmente de memoria. Profundizaban en él a total, completamente, se sumergían y se lo dominaban, pero era tan exigente que renunciaban. Muchos renunciaban y no lograban cumplir con las exigencias. Y los que se retiraban, que no continuaban, literalmente lo que hacían era dedicarse al oficio de la familia. Si eran pescadores, a la pesca. Si eran carpinteros, a la carpintería. Y si eran comerciantes, al comercio. ¿Ok? Pero los que sí lograban pasar, los que sí lograban aprobar y demostrar de que tenían un alto dominio y capacidades demostrables, pasaban al último nivel, que era el nivel que se conoce como Bet Midrash. ¿Ok? El Bet Midrash ya trabajaba con jóvenes de 15 a 30 años. Y en ese periodo ya él no seguía en la sinagoga. Él se retiraba de la sinagoga y literalmente lo que hacía era escoger un rabino al cual seguir. ¿Por qué? Porque el enfoque de este joven ahora es intentar que un rabino lo aceptara. Él tenía que escoger un rabino, querer disfrutar y recibir las interpretaciones de este rabino. Literalmente lo que quería era lograr avanzar, y los rabinos en la época de Cristo eran unas figuras muy reconocidas, muy respetadas y que daban gran honor cuando una familia tenía un hijo que fue recibido por un rabino. Traía honor para ti y honor para la familia. Entonces, literalmente el que fuera recibido era algo bastante notorio. Era algo bastante deseable en la época judía, ¿ok? En la época de Cristo, perdón. Entonces, en este aspecto, cuando vemos ese escenario, este joven, habían diferentes rabinos de diferentes importancias, ¿ok? Pero ellos tenían que ser muy sabios en cuál escoger. Porque mientras más importante era el rabino, la exigencia era mucho más alta. Entonces, cuando ellos sabían cuál querían escoger, ellos agarraban y se presentaban delante del rabino y le decían: quiero ser tu discípulo. Pero el rabino no le decía que sí, lo ponía a prueba. Literalmente lo ponía a prueba, le hacía preguntas profundas sobre la Torá para que él demostrara si en realidad tenía todo lo necesario para ser digno seguidor de él. Y normalmente estas preguntas no eran preguntas sencillas, eran bastante profundas porque tenía que demostrar. Pero en este punto, cuando llega
a notar este rabino que este joven no cumplía con los estándares que él medía, podía colocar su mano sobre él y le decía: eres un buen chico, pero creo que tienes que dedicarte al oficio de tu familia. Y si eran pescadores, a la pesca. Si eran carpinteros, a la carpintería. Y si eran comerciantes, al comercio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que cuando el rabino sí quería que este joven lo siguiera, le decía una palabra muy, muy poderosa para los judíos, que para nosotros es normal. Como latinos, normal. Mi hermano me dice: mano, sígueme, voy para la panadería. Y yo voy detrás de él. Pero en aquella época, que un rabino le dijera a un joven: sígueme, no era cualquier frase. Y eso era lo que le decía. Y cuando los padres de estos jóvenes sabían que fueron recibidos por un rabino, ellos, para despedirlos, literalmente oraban por ellos. Y le decían: que el polvo de las sandalias de tu rabino se impregne en tu cuerpo por completo. Que el polvo de las sandalias de tu rabino se impregne en tu cuerpo por completo. Estos rabinos, cuando viajaban con sus discípulos, ellos se despedían porque sabían que no los iban a ver por años. Y literalmente, cuando ellos caminaban por este desierto a 30 grados centígrados, de ciudad en ciudad, entre cada enseñanza, el rastro de polvo que dejaba el rabino se impregnaba en sus cuerpos sudorosos de los discípulos. Literalmente los discípulos tenían en alta estima o en alto reconocimiento a los rabinos, que los llamaban incluso padre. Besaban sus pies. Así de importante era un rabino para un joven que era discípulo. Y en este punto, cuando nosotros culminamos la historia judía, para que terminemos este punto y podamos seguir, cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de que ha llegado un rabino nuevo a la ciudad. Ha llegado un nuevo rabino, pero es un rabino quebrantando todas las normas normales que estaban establecidas en la época judía. Porque en la época del judío, en la historia que le mencioné, era el discípulo el que escogía al rabino. Pero en este caso, el Señor Jesucristo era el rabino que escogía a sus discípulos. Y no los iba a buscar a una sinagoga reconocida, sino a pequeñas ciudades como Betsaida, pescadores. Y cuando llegó el Señor Jesucristo a Pedro y lo encuentra pescando, ¿qué significa? Que Pedro era un no cualificado, porque estaba dedicado al oficio de la familia. Y allá, y lo que me sorprende es que tú piensas que el Señor Jesucristo va por ahí, pero vas para allá. Porque tú ves que el Señor Jesucristo en el relato de llamamiento de Pedro está hablándole un mensaje a unas multitudes. Y le dice a Pedro: préstame la barca para poder hablarle a todos. Y él se sube y sigue con el mensaje. Y cuando crees que estos son los discípulos y de aquí lo va a escoger, no, escoge a Pedro que no estaba en el mensaje. Y tú no sabes, no eran de aquí los que estabas enseñando, ¿y por qué lo agarraste de aquí? Entonces el Señor lo llama, sabemos lo del milagro de la pesca, sabemos todo lo que aconteció, pero el Señor Jesucristo le dice a Pedro: sígueme. Y detalla de que, imagínense que yo llegue un día a casa y le diga a mi esposa: renuncié, dejé todo, conocí a un señor extraño y me voy a seguirlo. ¿Se volvió loco el hermano René? Pero en la época judía, literalmente Pedro soltó sus redes, dejó todo lo que él hacía y se fue a seguir al Señor Jesucristo. Se fue por completo, porque ¿sabes qué? Cuando un rabino decía: sígueme, lo que le estaba diciendo en esa frase desde la cosmovisión judía era: yo creo que tú puedes ser como yo. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Yo creo que tú puedes convertirte en mí. Eso era lo que significaba para los judíos: sígueme. Entonces, allí nos damos cuenta de que Pedro dejó todo, no
no considero nada más que el hecho de irse con el Señor Jesucristo y empiezan una serie de hazañas, de proezas. Empieza a caminar con sus discípulos, empieza a caminar con ellos, a avanzar, milagros, sana paralítico, sana ciego, sana leproso, mujer con flujo de sangre, echa fuera demonios, se enfrenta a los fariseos. Mira, empieza a hacer de todo. Hasta que llega el día en el que el Señor le dice, vayan al otro lado, tomen la barca y vayan al otro lado. Y bueno, yo, el Señor Jesucristo, dice, voy a la montaña a buscar el rostro de mi Padre. Ustedes tomen la barca y vayan al otro lado. Esa fue la orden. Ellos agarraron su barca, se montaron, ahí, remando, avanzando, hacia adelante, en todo lo que estaban haciendo, y ha llegado una tormenta, como lo pudimos leer, bastante fuerte. Y yo me imagino a los apóstoles pegando gritos, porque ellos no eran renepescando. Ellos eran profesionales de la pesca, eran hombres que estaban dedicados y acostumbrados a mareas. Y ellos pegaban, me imagino que pegaban gritos porque dice que tenían gran miedo por la tormenta, al punto que estaban pensando devolverse. A ese punto. Entonces nos damos cuenta de que ellos, ¡nos morimos! ¡Aquí fue! Y yo me imagino que los gritos eran tan fuertes que el Señor Jesucristo en la montaña los escucha, hablando con su padre, y voltea. Padre, tengo un asunto pendiente con los muchachos, todavía están un poquito verdecitos, entonces después hablamos. Y baja, y para el Señor era supernatural caminar sobre las aguas, porque la palabra del Señor detalla de que literalmente todo fue creado por su. Entonces para el Señor caminar por las aguas no era nada. Y él empezó a caminar por las aguas. Y cuando empieza a caminar por las aguas se forma como una especie de juego entre los apóstoles en la barca, porque empezaron a ver como una figura. Y uno decía, es un fantasma, no es un fantasma, ¿qué es eso? No veo borroso. Ese es Jesucristo. Y Tomás, no, yo dudo. Tomás, tú siempre dudas. Entonces como que no sabían qué era lo que estaba pasando hasta que llega uno. Llega uno y dice algo, ¡hey! Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y caemos en el punto inicial de la enseñanza. Ahora que conocemos el contexto judío, ¿qué fue lo que le pasó por la mente a Pedro al ver a su rabino caminando por las aguas? Si mi rabino lo hace, yo puedo. Eso era lo que Pedro tenía en su mente en ese momento. Y él recibe esa palabra. Él recibe esa palabra y el Señor le dice, ven. Y cuando le dice ven, este hombre da un salto de fe. Y sale de la barca. Y empieza un paso. Y otro. Y otro. Y claro, nosotros lo vemos maravilloso. O sea, hasta emociona la situación. Uno se lo imagina. Yo no sé si ustedes son como yo, que cuando lee la Biblia, como que trato de irme haciendo la historia en la cabeza y me lo ando imaginando. Entonces yo me imagino al Señor Jesucristo, a Pedro caminando y el Señor Jesucristo, y él viendo al Señor Jesucristo y caminando. Pero de repente quita la mirada y se empieza a hundir. Yo he llegado a escuchar de que Pedro dudó del Señor Jesucristo. Lo he escuchado. Y permítame cuestionar esa afirmación, pero es evidente de que no dudó del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo seguía sobre las aguas. Dudó de él. Él dudó del llamado que él tenía. ¿Ok? Y normalmente uno suele ver, Ángel, ven por favor. Uno suele ver, yo he visto normalmente como bastante, por este lado, como bastante rígido. Entonces, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué dudaste? Pero yo no lo imagino así. Yo me imagino al Señor Jesucristo con esa característica forma de ser, sacándolo del agua, cuando le dice, Señor, sálvame. Y diciéndole, ¿qué pasó? Si ibas tan bien. ¿Por qué dudaste? ¿Qué pasó? Gracias, hermano mío. Yo me imagino al Señor Jesucristo totalmente amoroso, porque nosotros normalmente, y los que son profesores lo deben entender, no hay nada más deleitoso cuando uno da clase que un alumno que tiene interés, aprende, pregunta, estudia. Yo creo que eso es un factor común en todos los profesores. Ese alumno uno lo disfruta, porque normalmente eso no se ve. Y el tú tener ese llamado y ver, porque siempre vemos la fe de Pedro, siempre vemos la fe de Pedro, pero no vemos
la fe que tenía el Señor Jesucristo en Pedro. Y yo me imagino al Señor Jesucristo cuando este hombre dio un paso fuera de la barca, cómo su corazón ardía al ver de que uno se atrevió. Uno. Y todo emocionado y por dentro diciendo, sigue, dale, avanza, no dudes, camina, confía, no me quites la mirada, sigue. Pero no, normalmente siempre vemos a Pedro. Pero no me imagino cómo habrá rebosado de gozo y a cómo habrá ardido el corazón del Señor Jesucristo al ver a uno de sus discípulos haciendo cosas sobrenaturales por medio de él. ¿Y saben algo? El Señor nos pregunta, ¿y tú y yo, por qué dudamos? Hermano René, es que yo no soy cualificado. Bienvenido al club de los no cualificados. Literalmente, ninguno de nosotros. Cuando yo me he prestado el atrevimiento de preguntarle, Señor, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me escogiste? Y uno espera por guapo. No pasa eso, no pasa. Lo que pasó, en realidad lo que me dio fue porque eres un desastre. Literalmente eres un desastre. Y cuando ustedes estén allí y puedan ver lo que Dios ha hecho en mí, ustedes puedan decir, si lo hizo con el hermano René, ¿qué quedará para mí? ¿Qué quedará para mí? Porque hermano, cuando yo prediqué la primera vez, casi que metía a Moisés en el arca. Noé sacrificando a su hijo en Matusalén ahí, no. Mire, un desastre, de verdad. El pastor con el que yo conocí al Señor me tuvo una paciencia maravillosa. Pero en este aspecto podemos notar de que el Señor Jesucristo tiene la tendencia de escoger o llamar a sus discípulos no cualificados. Y te voy a hacer una lista que preparé para demostrarte esto. Pedro era impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta estaba estresada. Timoteo tenía miedo. Mateo era traidor de la patria. Nicodemo era religioso. Zaqueo, político corrupto. María Magdalena era prostituta. La samaritana era divorciada varias veces. Pablo era terrorista. El gadareno estaba loco y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? Entonces, en nombre de tu rabino Jesús te digo, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Y él, en ese pasaje que nosotros vimos de Mateo 16, nos dice a ti y a mí, sígueme. Con todo lo que eso conlleva. No desde el sígueme latino, sino desde el sígueme judío. Eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Y de verdad les expreso, el Evangelio no se trata solo de salvarnos de algo, sino de imitar a alguien. Y si nuestro corazón se rinde ante nuestro Señor Jesucristo y empezamos a sumergirnos en el corazón de Él, que está aquí en este libro, y le damos la oportunidad de que Él pueda transformarnos y no ver esto como simplemente un ente informativo, sino como un ente transformador, que sea el Señor obrando con poder en nuestros corazones, que sea Él y nosotros no resistiendo al Espíritu Santo, sino dejando que haga su obra poderosa y confiando sin apartar la mirada de Él, les aseguro que Iquique puede llegar a ser para Cristo. Pero necesitamos tomar la decisión cada uno de nosotros. La iglesia tiene poder, tiene al Espíritu Santo de Dios, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué dudamos? Y si ya estás sirviendo al Señor, recuerda que el enemigo va a hacer todo lo posible por apagar esa llama. Pero les voy a decir algo. Quizás alguno de ustedes no sepa cuál es su llamado. Y con este texto cierro. Hay un texto que el Señor asignó a todos sus discípulos, a los 12 que constituyó, con un llamado. Y eso es para todos nosotros. Y en ese llamado va surgiendo las raíces de a dónde el Señor nos asigna. En Marcos 3, Mayfren, por favor, del 13 al 15. Mire el llamado. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué? Y para enviarlos a 2 llamados. ¿El otro cuál es, Mayfren? El 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Literalmente había un llamado
único para todos nosotros. Estar con Cristo, relación, intimidad con Dios y enseñar las Escrituras. Cuando ellos empezaron a vivir con Jesús, a tener relación con Él, allí no les está diciendo, Pedro, vas a tener una iglesia de miles. Juan, vas a escribir cartas y te voy a entregar la profecía del Apocalipsis. Ahí no dice. Eso surgió mientras Él cumplía el llamado, intimidad y servicio. Y cuando nosotros empezamos a caminar en ese llamado, empiezan a surgir y a conocer, este es el don que el Señor me entregó. Este es mi llamado, evangelista, pastor, predicador, maestro. Y el Señor empieza a enviarlos a cada uno a su lugar. Pero si ustedes me dicen, hermano, yo no sé cuál es mi talento, no sé cuál es mi llamado, allí está, estar con Jesús y enseñar las Escrituras. Oremos. Señor Dios Padre amado, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste en esta mañana. Padre, gracias porque tú dejaste tu trono para reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor y toda la gloria es para ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Sigue haciendo tu obra perfecta en nosotros. Que nunca olvidemos que en ti, Señor, podemos hacer proezas para gloria de tu nombre. No permitas que el enemigo logre enfriar o sacar esta semilla. Al contrario, permite que pueda dar mucho fruto al 100%. Y que esto pueda permitir que cada uno de nosotros, Señor, tenga firmeza en ti, en la roca fuerte, para caminar en victoria, para glorificar tu nombre hasta el día en que estemos en tu presencia. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos. Y todo te lo hacemos llegar mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, para dar término al culto de esta mañana, quiero agradecerles a cada uno los que pudieron venir, a los hermanos que están participando en evangelismo. Por favor, a terminar el culto, permítanme por favor unos minutos que vamos a tener una reunión con el hermano José para lo que vamos a hacer hoy en la tarde. ¿Ya? Coordinador y a los músicos para que podamos cantar la última alabanza.